Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, vamos a leer los versículos desde el 28 hasta el 36. Dice la palabra de Dios: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Una de las experiencias más fabulosas de estos 3 discípulos escogidos por Jesús para ese día ir al monte a orar: Pedro, Jacobo y Juan, el círculo íntimo de Jesucristo. Pero dice que entre tanto que oraba, la apariencia del rostro, dice, se hizo otra, y su vestido blanco, dice, y resplandeciente. Nos imaginamos una luz muy brillante, extremadamente brillante y de un color netamente blanco. Estos discípulos estaban viendo la gloria de Jesucristo. Ya le habían reconocido como el Hijo de Dios. Era reconocido como el profeta, como el maestro. Pero Jesús había dicho si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Y no sabían a qué se refería Jesús. No solamente era la manifestación del poder de Dios en los milagros, en las señales que él hacía, mas ahora el Hijo de Dios está en su plenitud como Dios y ven su gloria. Y Jesús está con 2 personajes importantísimos en la historia bíblica: Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas. Y miren qué cosas, es un encuentro extraordinario: Moisés, Elías y Jesús. Recordemos que los judíos que vivían bajo la ley de Moisés, ellos tenían como dedicación la lectura de la ley y la lectura de los profetas. Es más, en eso consistía la religión de ellos. Pero Jesús vino y dijo: un mandamiento nuevo os doy. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Y culmina diciendo que en estos 2 mandamientos está toda la ley y los profetas. Entonces ya fueron palabras de Jesús cuando él predicaba, cuando él daba a conocer los misterios del reino de Dios. Él ya enseñó esto, que en estos 2 nuevos mandamientos estaban incluidas toda la ley y todos los profetas. Pero ahora los 3 apóstoles confirman lo que Jesús había enseñado. Ahora confirman ellos. ¿Por qué? Dice, porque de pronto vino una nube que los cubrió, y desde esa nube se oyó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. No dice: Moisés es mi siervo amado, a él oíd. No dice: Elías es mi profeta amado, a él oíd. No, muy claramente. Y esto lo repiten posteriormente y hasta escribe Pedro y Juan respecto de esto. Porque la voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto se grabaría en la mente, en el corazón de los discípulos, y cambiaría totalmente su percepción de Jesús. Definitivamente Jesús es Dios, es un ser divino. Definitivamente este es el enviado, que vino a establecer una forma, un orden diferente en cuanto a la relación con Dios, a través del amor.
para Dios en primer lugar, amor para el prójimo. Tenemos en Juan capítulo 1, verso 14. Este es el evangelio que escribió el apóstol Juan, muchos años después de este acontecimiento. Y él dice, y aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, se hizo hombre y estuvo con nosotros. Eso dice el apóstol Juan. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ellos vieron, dice, la gloria de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Veamos el testimonio de Pedro en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versos del 16 al 18, dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. No solamente que testificaron a los demás discípulos, sino que sería parte de su predicación. Nosotros estuvimos con el Señor, nosotros anduvimos con el Señor, nosotros escuchamos lo que Él enseñaba, vimos los milagros que Él hacía y escuchamos una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O como en la versión de Lucas: este es mi Hijo amado, a Él oíd. No había para qué confundirse, era determinante y era rotundo que había una transición, había un cambio. Debía dejarse la ley de Moisés y los profetas para dar oído ahora a Jesucristo, a sus palabras, a su enseñanza y a estos nuevos mandamientos que desde la fuente divina que es el Padre quedó establecido para nosotros en la actualidad. Tal vez no escuchemos nosotros la voz de Dios, pero tenemos una gran bendición, y es que al escribirse el Nuevo Testamento, el testimonio de estos hombres, de estos discípulos, de estos seguidores de Jesús, ha quedado grabado en letras para que nosotros conozcamos esa misma gloria que ellos experimentaron físicamente, que tuvieron la oportunidad de ver y oír. Nosotros también la podamos disfrutar ahora por el testimonio de ellos. Y Jesús dijo una gran verdad: bienaventurados son los que sin ver creen. Considérese usted más bienaventurado que Pedro, Jacobo y Juan. Y yo me considero de la misma manera, más bienaventurado que Pedro, Jacobo y Juan, porque sin haber visto, sin haber oído, nosotros creemos en Jesús. Y esta fe es la que necesitamos para tener acceso a las cosas espirituales, para tener acceso al mundo invisible, al mundo espiritual donde gobierna Dios.